Buen día, vamos a compartir un caso particular. Un implante de una válvula aórtica transcatéter Balinval. Paciente masculino de 66 años con estenosis valvular aórtica severa y enfermedad arterial coronaria obstructiva significativa de 2 vasos, en condición por reemplazo valvular aórtico con una prótesis biológica Edwards número 23 y revascularización miocárdica quirúrgica con puente de mamaria interna descendente anterior y puente venoso primera marginal obtusa en el año 2008. Un bloqueo AB completo en condición posimplante de marcapaso resincronizador y sintomático por disnea clase funcional 4. En la escala de fragilidad 3 puntos, con un STS score 4.1% y un Euroscore logístico 2 de 16.7%. Inicialmente, estos son los datos del ecocardiograma transtorácico previo al TAVI, una fracción de eyección de 35% con hipocinesia global difusa, una prótesis en posición aórtica biológica número 23, el diámetro del anillo aórtico medido por ecocardiografía transtorácica 21 milímetros y el área valvular aórtica 0,45 indexada, la velocidad máxima 4,65 metros por segundo con gradiente medio de 54 milímetros de mercurio, la mitral con regurgitación leve y la presión sistólica de la pulmonar de 55 milímetros de mercurio. Este es el cateterismo previo al TAVI. Evaluamos una coronaria derecha sin lesiones significativas, dominante, y en el circuito izquierdo vemos el puente de la mamaria interna, la descendente anterior permeable, llenando el segmento distal de la descendente anterior. El caudal 30 grados, una circunfleja con una estenosis media larga de 98%, a la que se revascularizó de forma percutánea previo al implante con 2 stents farmacoactivos con cirulimos en overlapping 3x18 y 3x24 milímetros. Y esa es la ortografía que realizamos en el estudio pre-TAVI. Realizamos la angiotomografía del paciente, los accesos femorales no nos sirvieron para transfemoral, diámetro de la ilíaca y femoral menores a 6 milímetros, severamente calcificados, muy tortuosas, y evaluamos la tomografía, aquí no puse el resto de las imágenes, para distinguir cuál es el próximo abordaje que vamos a solicitar, y planteamos un abordaje transaórtico, haciendo las medidas desde el anillo de la aorta hasta el sitio donde va a ser la punción por el cirujano cardiovascular, que tenga al menos 6 centímetros, y pues nos cortó tomografía, no estaba calcificado ese sitio, teníamos una buena aorta ascendente para implantar, fue parte de la discusión del team. Después de revisar el caso, se decide implantar una válvula aórtica transcatéter MAIVAL número 26 a través de acceso transaórtico. Tenemos una salvedad: cuando llegamos a la sala un mes después, que el paciente es llevado a sala de hemodinamia para implantar el TAVI, cuando realizamos el ecocardiograma en la sala de hemodinamia, nos encontramos que la fracción de eyección cayó a 14%, con un gradiente máximo de 46 milímetros de mercurio, gradiente medio de 27 milímetros de mercurio, con una velocidad máxima de 2.36 metros por segundo. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Decidimos hacer un estudio para ver reserva contráctil en la misma sala de hemodinamia el día del procedimiento, y con el estudio de reserva contráctil vimos que la fracción de eyección subió a 34%, con un gradiente medio de 57 milímetros de mercurio, una velocidad máxima de 4,75 metros por segundo, y decidimos entonces proceder al implante de la válvula aórtica. Inicialmente canulamos arteria femoral izquierda, colocamos un catéter pigtail para luego avanzar al plano aórtico y hacer la ortografía. Nosotros canulamos la vena femoral derecha y avanzamos un electrodo de marcapasos, a pesar de que el paciente tenía un marcapasos resincronizador, porque cuando estimulamos con el marcapasos resincronizador no caía la presión arterial de forma adecuada y no íbamos a lograr poder hacerlo con el implante. Se realizó el acceso transaórtico con cirugía cardiovascular en sala, y la válvula aórtica fue cruzada con la técnica convencional. Se avanzó la guía y se posicionó en el ventrículo izquierdo, y el introductor 22 French se ubicó por encima del plano valvular aórtico. Y luego procedimos a implantar la válvula transcatéter MAIVAL número 26. La ortografía final del Balinval con la prótesis MAIVAL número 26 sin gradiente o regurgitación residual. Este paciente lo seguimos en el tiempo, el mes
de haberle implantado el TAVI, mantuvo una gradiente máximo en 12, un gradiente medio en 6 milímetros de mercurio con una velocidad máxima en 1.7. Y ya tenemos el seguimiento al año de este paciente sin complicaciones, trabajando, es médico traumatólogo en síntomas clase 1. Muchas gracias. Gracias, Andrea, por tu caso. Muy interesante cómo lo abordaron, ¿cierto? Esto de elegir un acceso hoy en día más bien infrecuente, que es el acceso transaórtico. Te quería hacer una pregunta. ¿Por qué eligieron una válvula balón expansible? Estamos hoy en día recibiendo información que aparentemente en una válvula protésica más bien pequeña, quizás las válvulas autoexpandibles con funcionamiento supranular podrían tener un mejor desempeño a largo plazo. Sí, en nuestro caso particular, en Venezuela tenemos autoexpandible la Corval, la Evolut, y tenemos la Mayval, no tenemos la Ever. Sin embargo, nuestro equipo de trabajo no trabaja con autoexpandible, nos sentimos mucho más cómodos trabajando con las balón expandibles. El diámetro, incluso el diámetro interno y el área valvular para nosotros estaba bien y consideramos que podíamos implantarla sin problema. No, de acuerdo, sí, se han hecho muchos casos con balón expansible. Sí, pero hoy en día hubiese sido mejor quizás una autoexpandible, porque al colocarla supranular tenemos mejor gradiente. Eso es lo que se ha informado, ¿verdad? Que hay menos gradiente a largo plazo y no sé si eso clínicamente tiene alguna relevancia, Marcio. ¿Qué opinas tú? Sí, por supuesto que sí, pero es interesante porque al final se queda con 12 de gradiente, ¿no? Sí. Entonces es muy aceptable, ¿no? Sí. Pero sin duda concordo con usted que en esta situación una expandible supranular, el resultado a largo plazo es muy mayor, ¿no? ¿Cómo? Una Evolut. Una Evolut. Sí. En este caso que había enfermedad coronaria y una revascularización reciente, ¿les cambia la posibilidad de tener que volver a acceder a las coronarias, el tipo de prótesis a elegir? No creo que cambiara el abordaje en este caso particular, porque tenía el puente de la mamaria interna a la izquierda y teníamos luego el implante de la válvula aórtica, balón expandible. Es muy pequeño, muy corto la distancia al ostium de la coronaria izquierda. Era mayor a 4 milímetros, incluso el BT, el transcatéter, era mucho mayor, incluso era de 8 milímetros el diámetro, entonces no iba a haber ningún problema. Pregunté al revés, pregunté en el sentido de que, quizá porque la autoexpandible podría generar un problema. Claro, si uno no. Sí, de hecho por la altura de la válvula, obviamente del acceso coronario sí. En nuestro caso particular, con la Mayval no, porque es mucho más pequeña. Sí, claro. Que este es un caso muy interesante. Aníbal, te escuché una charla una vez de enfermedad coronaria y TAVI. ¿Hubieras tratado esa circunfleja? ¿Tú recomendarías tratar esa circunfleja antes del procedimiento, en el procedimiento, después del procedimiento? Tenemos información que la terapia dual antiplaquetaria, los TAVI, parece que les va mal a los enfermos. ¿Qué hubiera hecho? En este caso en particular yo creo que el punto era su valvulopatía. La realidad es que no lo hubiera tratado, hubiera hecho el tratamiento de la estenosis aórtica y después reevaluar la necesidad o no, más con este tipo de válvula en el cual el acceso coronario posterior no se vería, digamos, complejizado, así que no lo hubiera tratado en este caso. Yo voy a decir algo capaz que un poco inconfesable, pero capaz, si el paciente no tiene angina y no tiene alteración segmentaria basal, creo que en pacientes de este tipo, sobre todo con esa caída de FEBI extrema, yo me parece que no lo hubiera hecho la circunfleja, pero felicito porque le hicieron y bueno, el paciente quedó resuelto de los dos puntos de vista. Pero si no tiene angina y no tiene alteración segmentaria basal, me parece que dejó pasar la coronaria. Y lo que pasa es que, acuérdate que estas válvulas se colocan con pacing rápido, a veces necesita un valve-in-valve, hacerlo con calma, tener un pacing un poquito más largo. Sí. Un paciente que tiene fracción de eyección de 14%, por ahí a lo mejor... De hecho, un paciente con 35%, cuando nosotros hicimos en la revascularización miocárdica percutánea,
tenía 35% de fracción de eyección, 14% cuando lo llevamos a la sala un mes después. Le voy a hacer una pregunta al panel que capaz que es incontestable porque no vimos todo el panorama vascular, pero si femoral no, ¿cuál es en principio el siguiente acceso que ustedes buscan? Subclavio. ¿Carótida a alguien? ¿No? Después del subclavio. Perfecto. ¿Y el último acceso? Eu tenho experiência com balão expandível, eu tenho 2 casos transeptal. Pero em Brasil nós temos algum caso de transcaval que se parece muito seguro. ¿Sí? Transcaval. Eso me parece muy interesante. Nosotros tampoco, nunca. No, tampoco. Muchas gracias, doctora No, Robaina. por favor, gracias.